De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo acá en el canal. A los nuevos suscriptores, a los nuevos espectadores, los invito a que le den clic en el botón de suscribirse y en la campanita para que les avise cuando subo video. Se preguntarán qué hace este libro acá. Hoy vamos a comprender un poquito, a acercarnos un poquito a cuestiones de cómo los Estados Unidos han tratado de dominar el mundo, no a través de medios de subordinación militar, sino a través del imperialismo, de la subordinación económica. Canciones como Latinoamérica de Calle 13 dicen: la Operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. ¿Cuál es esa famosa Operación Cóndor? ¿En qué consiste? ¿Y qué relación tiene con Álvaro Uribe Vélez? Es importante acercarnos un poquito a este tema tan extenso, pero esa dominación es necesaria mencionarla porque está íntimamente relacionada con la gestión de Álvaro Uribe Vélez. Los primeros vestigios de subordinación económica por parte de los Estados Unidos los podemos encontrar en este libro recomendadísimo para ustedes, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, donde explica cómo Latinoamérica ha venido siendo terreno de guerras y terreno de explotación y financiación del mundo entero. Eduardo Galeano empieza con cosas como desde cómo los enajenadores de la tierra, los sangrientos españoles, no solamente cometieron el genocidio contra nuestros indígenas, sino que inundaron Europa de recursos naturales como el oro del Potosí, que inundó Europa más del oro que consiguió Carlomagno en toda su invasión europea, hasta el tiempo donde Colombia fue explotado por las bananeras y por las cafeteras, cómo se cometieron masacres en pro de la explotación económica. Primer recomendado de hoy. Ahora bien, el tema de este video surge a raíz de las investigaciones o de las líneas que salieron de los documentos desclasificados por parte del Pentágono de Estados Unidos que relacionan a Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares. Dichos documentos datan de los años 90 y los primeros años de la presidencia de este sujeto, donde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tenía claro cuáles eran las relaciones que este tipo tenía con clanes del narcotráfico como los Ochoa, como Pablo Escobar, y con los nacientes grupos en esa época, las Convivir, los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia, que desembocó en las masacres que conocemos hoy en día. Y el desarrollo de las AUC hay que encontrar el nexo causal para encontrar el responsable, ver su desarrollo histórico, identificar que del origen se desembocó todo el caudal de violencia que conocemos hoy en día. Me permito abrir comillas. Inicialmente el documento dice, abro comillas: estoy casi seguro que Uribe tuvo nexos con los paramilitares mientras era gobernador de Antioquia. Asegura Rodman que Rodman era un alto funcionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Dentro de los documentos desclasificados, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a raíz de unas interceptaciones realizadas por la Embajada de Estados Unidos con sede acá en Bogotá, tomaron como base el testimonio del ex senador Luis Guillermo Vélez Trujillo, donde afirmaba, abro comillas, que el cartel de Medellín habían financiado la campaña del Congreso de Álvaro Uribe Vélez durante los años 80 y 90, lo cual generó que Pablo Escobar, por sus nexos con Álvaro Uribe Vélez, generara una presión para que Uribe, como miembro en ese entonces del Partido Liberal, partido al cual pertenecía el presidente de la época, para hacer presión y abrir un canal de comunicación respecto a la extradición, lo cual conocemos que terminó favoreciendo a Escobar y a su séquito con esta carcelita parafernalia de cárcel llamada La Catedral. En el documento también aparece un cable donde Morris Busby, el embajador de Estados Unidos en Colombia en el 91 al 94, aseguraba que era testigo de los nexos de Álvaro Uribe Vélez con los narcotraficantes. En ese sentido,
ya empezaron a hacer una inferencia lógica respecto al poderío político que era Álvaro Uribe en esa época y al que iba a ser. La pregunta es ¿por qué no intervinieron? Ya la vamos a responder un poquito más adelante. Como primer hilo para responder esta pregunta, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, abro comillas, encontró que en enero del 2002 el secretario de Estado, Rumsfeld, estaba empeñado con acabar las restricciones que limitaban la ayuda militar a Estados Unidos. Es decir, este tipo quería implementar más intervención militar en Colombia por parte de los gringos. Y halló en Uribe Vélez, que meses después fue elegido presidente con una apabullante victoria, con ese discurso guerrerista que ya conocemos que iba a acabar las guerrillas, pero que evidentemente no las acabó, ganó en los comicios y efectivamente Estados Unidos encontró un aliado en Álvaro Uribe Vélez para acabar la insurgencia en territorios latinoamericanos. Otro dato interesante y perturbador es el caso de Jorge Valencia Cardona, un ex senador que fue secuestrado por los paramilitares y que le contó, según estos cables del Pentágono, rindió testimonio respecto a cómo fue ese proceso de secuestro. Él cuenta que cuando lo secuestraron y le estaban vulnerando parte de su integridad física, ofreció dinero a los paramilitares para que lo dejaran vivir. Estos no aceptaron hasta que, cuando empezaron a esculcar en sus documentos, había un acta donde constaba que Cardona era socio de Álvaro Uribe Vélez. Los paramilitares, al ver esto, dijeron y reconocieron: usted conoce al viejo, entonces no le vamos a hacer nada. Prefirieron dejar de recibir dineros para respetar la vida, que está mal hecho, sino que con el simple hecho de tener nexos con Álvaro Uribe Vélez, la vida estaba garantizada por parte de un grupo al margen de la ley criminal, narcotraficante, paramilitar. Ahora bien, ¿qué hace este libro acá? Noam Chomsky, en este libro y en su libro del miedo a la democracia, nos habla del plan de los Estados Unidos a través de su organismo de inteligencia, la CIA, de armar un plan para subordinar a toda Latinoamérica. Esto se llamó la Operación Cóndor. Consistía en rendir o en dar apoyo militar y logístico a las dictaduras de los 60, 70, 80 de América Latina, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, que no hubo dictaduras, pero sin embargo se vieron en los años 50 la intervención de los norteamericanos, que desembocó en la creación del grupo Marquetalia, de las FARC, donde un helicóptero norteamericano empezó a tirotear a los campesinos. En respuesta, ellos crearon un grupo armado llamado las FARC, un grupo guerrillero que defendía los intereses del campesinado, que años después vino a actuar mal. Es necesario reconocer los crímenes de todo el mundo, de Álvaro Uribe Vélez, de las FARC. Es necesario hablar con la humanidad y con el respeto a derechos como la vida, la libertad de expresión, etc. Es necesario acá prever esto, porque no falta el uribista que diga que estoy justificando el actuar de alguien cuando no. Ahora bien, los Estados Unidos empezaron a suministrar esta ayuda. Eso se llamó la Operación Cóndor. Recordemos que el cóndor hace presencia por la cordillera de los Andes. A raíz de esto era generar la subordinación de estos territorios a través de un vuelo. Por eso esta operación se llama así. Es crear esa dependencia por parte de Estados Unidos. Noam Chomsky pone en sus libros, en sus obras, en evidencia este actuar a través, explicando el documento NCS-65 de la CIA, donde es una línea de actuar en el contexto de la Guerra Fría para segregar a los grupos, no solamente de izquierda, sino a los grupos que defiendan causas sociales. Subordinar a todas aquellas personas que denuncien el actuar estatal, esté mal o esté bien. Eso es lo grave. Esto desembocó en casos demandados por la Comisión Andina de Juristas, como las masacres de Medellín a la UP, como la persecución a grupos de estudio de estudiantes universitarios. Es decir, en esa época era prohibido armar un grupo de amigos y sentarse a debatir respecto al contenido de una obra. Esto ya era subordinación
para el Estatuto de Seguridad de esas épocas en Colombia. Esto desembocó en la tortura de estudiantes, en la desaparición de estudiantes, simplemente porque eran vestigios de causas sociales que podrían atentar contra esa Operación Cóndor, que podían atentar contra los intereses de esa Operación Cóndor. Gente joven que promulgara sus ideas. Eso desembocó también en las amenazas, las desapariciones, los asesinatos, que incluso hoy en día lo estamos viendo. El nexo causal con el caso de Uribe es exactamente igual. Y es aquí cuando vamos a entender por qué se relacionan estos dos casos, de las dictaduras de América Latina en esos años y el caso Uribe. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, tenía conocimiento y tiene conocimiento del narco número 82. No en vano es público que este tipo tenga nexos con narcotraficantes y que no se haga nada, que la justicia se vea truncada por las acciones y los micos jurídicos que se inventan o a los cuales se acogen esta plaga. La cuestión es que los intereses de Estados Unidos estaban siendo defendidos por este sujeto, pese al militarismo, pese al narcotráfico. Por eso nunca se llevó a cabo una acción por parte de Estados Unidos, como las que vemos en Irak, que intervienen en Irak porque están atentando la democracia. Para ellos se puede atentar la democracia siempre y cuando se defiendan sus intereses. Álvaro Uribe Vélez fue ese enclave militar para Estados Unidos para subordinar toda América Latina. En Colombia nunca ha habido una izquierda fuerte, nunca ha habido una oposición fuerte, sino hasta estos años recientes, y es gracias a la gestión de Uribe, a la subordinación de esos vestigios de izquierda, de esos vestigios de causas sociales, los cuales silenciaron, desaparecieron, persiguieron e hicieron exiliar en el exterior. Esto nos deja ver que si usted es un asesino criminal y tiene el poder, pero que si le da prebendas a los norteamericanos, tiene el derecho de hacer en su territorio masacres como la de Laro, masacres como la de Mapiripán, masacres como la de La Granja, tener familiares narcotraficantes, tener un hermano asesino, ser un genocida, y que la justicia internacional y que la justicia de su país no haga absolutamente nada. Eso es básicamente y a grosso modo la Operación Cóndor, que aún la vemos hoy en día, que si usted como gobernante no está de acuerdo y no propicia escenarios favorables para los Estados Unidos, va a ser bloqueado económicamente, como el caso de Cuba, como el caso de Venezuela. Y esto no quiere decir que yo apoye acciones de Maduro, porque ya van a entrar a decir esto, porque hay acciones de Maduro bastante condenables. El hecho aquí es evidenciar cómo los poderosos del mundo quieren que se siga un curso para ellos prevalecer y mantenerse en esa hegemonía que domine la economía, que domine aspectos militares y que ayude a que ellos prevalezcan por sobre todas las cosas. Por eso la canción Operación Cóndor, perdono pero nunca olvido. Y efectivamente esa es la invitación a que no olvidemos, a que leamos estas obras tan magníficas, que rescatemos la historia, que nos apropiemos de nuestra esencia aborigen colombiana, latinoamericana, que no veamos a los europeos como dioses, como deidades desarrolladas, porque si ustedes ven, la ignorancia en países como España es paupérrima. Las entrevistas que usted encuentra de jóvenes de españoles respecto a cultura general denota esa cultura que nos invadió. La cultura de los prisioneros, la cultura de los violadores, la cultura de los enfermos, la cultura de criminales que vinieron a saquear la tierra, a asesinar, a violar, y tristemente nos dejaron esa herencia cultural. Por eso la invitación es a que no digan malicia indígena, sino malicia española. Cuando usted busca hacer la trampa, eso es malicia española. El indígena, por lo menos el que habitaba acá, el muisca, no era guerrero. Por eso los subordinaban. Los pijaos, por ejemplo, eran una raza guerrera no tan poderosa, pero subordinaban a los muiscas. Los wayuu no eran razas guerreras. Ciudad Perdida se encontró en 1970 porque
eran indígenas que se escondieron de esa invasión de gente malvada. Por eso la malicia indígena no existe, es la malicia española. Apropiémonos de lo nuestro y verán que vamos a surgir mucho más. Seamos orgullosamente indígenas, seamos orgullosamente colombianos, apropiémonos de esas raíces, apropiémonos de nuestra tierra, de nuestra naturaleza, apropiémonos de lo nuestro y verán que esto desembocará en triunfos políticos, en triunfos de gente que defienda esas cosas verdaderas, la vida, el trabajo, el no pasar por encima del corazón de otra persona. Desembocaremos en una sociedad pacífica, en una sociedad sostenible. Entonces, no siendo más, muchas gracias por ver este video. Se vienen sorpresas, vamos a trabajar en un proyecto que pronto sabrán. Nos vemos en la próxima. Ladrones de cuello blanco, políticos de lo ajeno.